La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Lunes 7 de agosto del año 2017. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo está Rosa María? Muy bien, bueno, con la voz un poquito cansada de un fin de semana largo. ¿Qué pensará la gente, no? Pero ya estabas mal el viernes. El viernes estaba pésima, pero gracias a unas pastillas mágicas acá que nuestra camarógrafa me dio, paliamos la alergia. Y para los que ven el programa de La República dirán, ¿qué le pasó a esta señora? Bueno, tenía los ojos rojos, que es típico de la alergia a los ácaros que tengo y que, bueno, no hay forma de sacar los ácaros del ambiente, ojalá uno pudiera, pero la verdad es que venía muy bien, venía bien el invierno. El año pasado caminaba, ¿te acuerdas? Con las cajas de Kleenex, venía bien el invierno, pero de repente, nada, un desastre. Así pasa. Y bueno, después se pasa. Húmeda, pues es natural también, ¿no? Hay muchos que le tienen alergia a la humedad. Claro, yo también. Claro. O sea, si yo saliera de la cama a las 10 de la mañana, no estornudaría. Claro. Pero la vida comienza temprano. Claro, pues. pero no trabajaría. No, estaría como los maestros. Ups. No, mentira. Ahora, hoy vamos a analizar cómo está yendo esto, porque en realidad esa es una de las preocupaciones del gobierno. La orden es clara. Hoy todos regresan al colegio. Los colegios privados estaban de vacaciones, los colegios públicos también tienen un descanso vacacional por fiestas patrias. Entonces, ya terminado el descanso vacacional por fiestas patrias, todos regresan al colegio. Muy bien, pues estamos recibiendo reportes de algunos colegios, sobre todo en el sur del Perú, que por acuerdo de los padres de familia no han empezado. ¿Y cuál es el temor? ¿No es cierto? El temor es que tú mandas a un niño al colegio y te encuentras con un piquete de profesores en la puerta. Claro. Entonces, ningún papá va a mandar a sus hijos al colegio hasta que no esté completamente seguro de que su hijo está en un lugar seguro. O sea, los maestros no le van a hacer nada a sus niños, yo lo sé. Pero de todas maneras pueden haber gente de otros colegios, agitadores, etcétera. Ese yo creo que va a ser el problema más grave. Ahora, el segundo problema grave para la ministra es la política de la sanción. Es decir, se tienen que aplicar descuentos, por supuesto. Yo lo he explicado claramente. Cuando tú haces huelga, no recibes sueldo. El problema es que los gobiernos regionales, si no les pagan la planilla a los maestros, les incendian al gobierno regional. Hay una coacción permanente, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema. Es fácil decirlo desde Lima, muy difícil de hacerlo cumplir en Cusco, Arequipa, etcétera. Y el otro problema es el problema del Movadef. El Movadef hoy tiene una infiltración potente dentro del magisterio. Así por lo menos lo está diciendo el ministro del Interior. Personas como Ricardo Cuenca, que es una persona especializada en el tema, señala que hay más o menos 5.000 profesores que pueden ser simpatizantes del Movadef, ¿no? De una manera clandestina o de una manera pública. Entonces estamos ante un problema que se está expandiendo, porque el tipo de movilización de Sendero Luminoso siempre entraba por gremios sindicales, marginados, con reclamos laborales. Era el pretexto, ¿no? Claro. Pero obviamente es un caldo cultivo fértil, pues, ¿no? O sea, tú llegas a un lugar donde la gente está descontenta, es evidente que esa gente descontenta va a escuchar un mensaje mucho más radical que uno que le diga, no, vamos a tratar de arreglarlo, en diciembre te pago, ¿no? Ya lo arreglamos, etcétera. Entonces, sí, no, el ministro del Interior ha sido, creo que en eso bastante claro, y ha dicho que ha permitido que esto crezca sin control. Por lo tanto, sí, pues efectivamente hay que tomar alguna decisión, creo yo, ya de carácter más definitiva. Acuérdate tú que cuando el Movadef quiso ser partido político, no se le permitió, por resolución del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Y el derecho a la asociación en el Perú es libre, pero otros países sí regulan el derecho a la asociación cuando esa asociación atenta contra la vida democrática del país. Entonces, por ejemplo, en Alemania, los grupos nazis los grupos negacionistas del Holocausto no están tolerados. Fíjate tú, en la misma Alemania. Y no hay una contradicción, digamos, con la libertad. No, lo que ellos dicen es,
estos grupos lo que hacen es atacar la esencia misma de la libertad, o sea, se crean para destruir la democracia. Entonces, si tú te enfrentas a una amenaza a la misma democracia, entonces esa amenaza tiene que ser atacada con las reglas de la ley, no de otra manera. Pero hay una persistencia por parte de estos grupos radicales allá en Alemania, por ejemplo, para continuar, tratar de ingresar al ámbito político. No, pero sí a la vida social. O sea, tú ves los skinheads en los estadios. O sea, sí hay una preocupación por entrar al mundo o hacerse visibles ante, por ejemplo, grupos vulnerables, ¿no? El típico grupo vulnerable es el nini, ¿no? El joven que no trabaja y no estudia, que vive en una zona marginal, que es pobre, entonces encuentra, igual que en una barra brava, encuentra una forma de canalizar su ira. Y los grupos violentistas siempre tienen un culpable al que puedes odiar. Entonces, así como los católicos tenemos a quien amar, bueno, el culpable a quien odiar es el país extranjero, es el de otra raza, y así empieza. O sea, así empezó la persecución a los judíos en Alemania. Así es. O sea, la persecución a los judíos en Alemania comienza porque ellos son los culpables, ¿no? Ellos son los culpables de nuestra actual desgracia, ¿no? Por eso la xenofobia y toda forma de racismo tiene que ser combativa muy duramente porque es también antidemocrática, es esencialmente antidemocrática. El gobierno, el ministro del Interior ha vinculado a más de 5.000 docentes con el Movadef, que han firmado un padrón para que nuevamente Movadef se inscriba como partido político. No hay forma de poner fin de pronto bueno, a mira, ya esas 5.000 firmas le dan al Ministerio del Interior son una lista, una base de datos. Sí, claro. O sea, discúlpenme, ustedes dirán qué fascista comentario, pero no, porque acá de lo que estamos hablando es de un movimiento que quiere, a través de la vía democrática, destruir la democracia. Sí, pues. Porque su pensamiento maoísta es destruir la democracia. No sirve para nada, la democracia es un invento burgués, la democracia sirve para que los grupos de poder se perpetúen en el poder, y todas las tonterías que yo a veces leo en las redes sociales y cosas que me llegan, que son en realidad bien subversiva desde el punto de vista del restablecimiento o del mantenimiento del orden democrático. Entonces la democracia no puede ser tonta, pues siempre yo digo, fíjense, la democracia no puede ser la muleada del barrio. Así es. ¿No? Al contrario, tiene que ser la más bacán del barrio. Y eso significa que se dé cuenta de quiénes son sus enemigos. Y sus enemigos, el Perú los ha vivido. Los enemigos son los militarismos, que los hemos tenido, las dictaduras, los movimientos subversivos, todas aquellas formas por las cuales alguien quiere hacerse del poder sin pasar por el voto popular y por la libertad que supone el fundamento de toda democracia, que son los derechos humanos. Entonces, si tú tienes 5.000 maestros que quieren inscribir al Movadef y todos son maestros, es claro que hay una infiltración complicadísima, ¿no es cierto?, sobre lo que está pasando en el Movadef, que exige que un trabajo de inteligencia, ¿no es cierto?, mucho más importante que se está haciendo, y exige, darse cuenta que esta huelga tiene, no para todos los profesores, pero para algunos sí, un componente político. O sea, SUTE CONARE va a mantener la huelga, y lo ha dicho el fin de semana. Se esperaba que la sección más, digamos, racional del magisterio dijera no. Ahora, hay que decir una cosa, esto no sucede en todas las regiones que nos están escuchando en este momento. O sea, sucede en 10 regiones del país, donde el CONARE ha logrado una mayor presencia. Y CONARE sí tiene infiltrados del Movadef. No quiere decir que todos sean del Movadef o del Sendero Luminoso. No, pero basta con que tú controles algunos circuitos de poder, ¿no es cierto?, para que logres obtener una ventaja. Así es. ¿No? Y lo tremendo es que, a mí me parece lo que es notable es que la propia izquierda, porque SUTEP está dominado por Patria Roja, está luchando contra Sendero dentro de estas bases. Hay una lucha, la gente cree que todo es lo mismo en la izquierda. No, hay diferencias muy importantes. Patria Roja no está fuera de la democracia, al contrario, ellos escogieron la vía democrática. Sus enemigos son los del CONARE. ¿Ya? Entonces, hay que ver ahí quiénes son los que están del lado de la democracia y quiénes no. Ahora, se había establecido ya como política magisterial que ex convictos por terrorismo no entraran a las aulas,
eso es algo que hay que volver a revisar, ni siquiera puestos administrativos. Eso creo que es algo que hay que volver a... ¿Ex convictos o específicamente condenados por casos de terrorismo? Condenados, o sea, que ya cumplieron sus penas, claro, ¿no es cierto? Son ex reos. Pero ligados al terrorismo. De alguna Claro, forma. Ahora sí. Claro. no, convicto por terrorista. Claro. Que acuérdate que Abimael Guzmán y sus huestes reclutaron muchísimo en el magisterio. Entonces, una vez que termina su condena de 10, 15, 20 años, siguen manteniendo su título de maestro. Sí, pues. Y quieren regresar a la carrera magisterial. Entonces, o sea, salió una ley diciendo que no regresaban. Igual los condenados por pedofilia no pueden ir a un colegio, pues, por favor, ¿no? O sea, que estás poniendo, no sé, pues a un alcohólico a vender en una licorería, ¿no? O sea, a servir en un bar. De ninguna manera tienen que mantenerse lo más alejados posible. Entonces, estamos viendo enlaces de todo el Perú en este momento donde continúa la huelga, lamentablemente. En La Libertad tenemos a los colegios parados en Chiclayo, acá en Lima tenemos algunos colegios parados, pero sobre todo en el Cusco y Arequipa, donde está más fuerte la huelga. Y yo reitero, los niños asisten con algún adulto que los acompaña, ven que la clase está cerrada y se van, porque, miren, nadie quiere que sus hijos estén pues en un campo de batalla, ¿no? Lógico. De ninguna manera. Ahora, por el otro lado, sí es muy perjudicial, no solamente para los niños, sino para los padres, porque fíjense, para muchísimos padres de familia, en este momento, ellos se van a trabajar, y a sus hijos, ¿dónde los dejan? En el colegio, ¿no es cierto? Entonces, muchos están mandando hoy día sus hijos al colegio para que se queden ahí todo el día y después irlos a recoger, porque los papás tienen que trabajar y ya están hartos de dejarlos solos en su casa. O sea, que el niño vaya a la escuela es un alivio en el cuidado de los hijos, para que tengas una cantidad de horas, sobre todo para la mujer, tenga una cantidad de horas para que pueda dedicarse a tener un ingreso para su hogar. Entonces, si el niño no va a la escuela, ¿quién lo cuida? ¿No? Entre los hermanitos cuidándose la casa no puede ser para siempre, ¿no? No. Y nadie quiere dejar a sus hijos menores, sobre todo chicos, ¿no es cierto?, en su casa. Tú tienes un hijo de 5 años que ya va a un kindergarten, a un primer grado de 6 años, no lo vas a dejar solo en la casa. ¿Y qué haces? Ya no vas a trabajar. Entonces hay un perjuicio económico enorme con esto, enorme, sobre todo en unas huelgas tan largas como estas de acá, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y el principal perjuicio que es que estos niños están perdiendo clases, sin lugar a dudas, ¿no? Que es lo más importante. Lo que yo ¿no? creo que quiere este sindicato, sobre todo el más radical, es que se pierda el año escolar. No les importa. Les importa un pepino. Quieren que se pierda el año escolar. ¿Y qué pasa si pierden más de 4 meses? Simplemente se cancela el año escolar. Claro. Cosa que el otro día me enteré, yo pensé que nunca había pasado. Y tú sabes que en la escuela pública se ha pasado en algunos lugares del país. Se han tenido que repetir el año. En zona del país, no ha sido general. No, pero en los, Claro. en los 80s o en los 70s, me parece. Bueno, yo sí fui alumno aparte de la huelga del 75, del 76. Ahí sí casi perdemos el año, ¿eh? Y no es por nada. Terminamos el año no sabiendo nada, porque creo que faltamos el 76, creo que faltamos 3 meses al colegio. Claro. Además, ustedes se imaginarán, los comunicados eran en blanco y negro, televisión en blanco y negro, y siempre era así. Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, así arrancaba. Comunicado. ¿En dónde? ¿En Venezuela? No, era acá. Se comunica que mañana no hay clase. ¡Yeah! Todo el mundo gritaba, ¿no? Y ahí sí era hasta por razones de seguridad, porque efectivamente la calle se ponía violenta también, ¿no? Pero sí tuvimos mucho tiempo, incluso estoy hablando de colegios privados. Los colegios privados perdimos mucho tiempo. Los públicos perdieron casi todo el año. Una huelga feroz. Ahora fíjense, ¿cuál es la discusión de fondo, no? Los maestros quieren un básico de 2.000 soles. Muy bien. El gobierno les ha dicho que sí, que en marzo del próximo año lo reciben. De hecho, lo queremos ahorita. Entonces, el gobierno ha dicho, bueno, les podemos pagar en diciembre. Estamos en agosto. Fíjense, si les hubieran descontado lo que de verdad tenían que descontarles por no haber trabajado, ya hubieran perdido tanto, Claro. ya que se les hubiera quitado las ganas de estar reclamando, ¿no es cierto? No compensaría. No compensaría Claro. ni siquiera el momento. Pero claro, no les quitan por nada el pago. Entonces ahí la huelga queda completamente desnaturalizada. Mientras no les quiten el pago, ahora, yo sí haría una cosa, si fuera la ministra, no me toca, ¿no? O el ministro del Interior. Yo llamo a la Contraloría y acción de control contra los gobiernos regionales que han pagado. Porque ese pago es ilícito.
Ese pago es ilícito, tú no puedes pagar a una persona que no trabaja. Acción de control y procedimiento de responsabilidad penal, porque eso es malversación de fondos. Te estás pagando a las personas que no han trabajado, has malversado los fondos públicos para adentro. Entonces, cuando ya al director regional le digan que hay cana de por medio, de repente se le quita la payasada de estar pagándole a maestros que no trabajan. Así es claro que y eso le compete a los ministerios, a los gobiernos, al gobierno. O sea, el procurador del Ministerio de Educación puede pedirle a la Contraloría una acción de control sobre la Dirección Regional del Cusco. Claro. Y esa acción de control implica si le han pagado o no le han, solamente para ver el tema de las planillas de maestros. Si le han pagado a los maestros que no han trabajado, la persona que ordenó ese pago y su superior, que puede llegar hasta el director regional, incluso hasta el señor gobernador, tienen que ir a una acción de control. Y eso significa un PDR, un procedimiento de responsabilidad, donde se delimitan las responsabilidades, y si hay responsabilidades penales, se deriva a la fiscalía. Entonces ahí se nos acaba toda la gracia de la payasada, ¿no?, de pagar a gente que no trabaja. Y vamos a ver si comienzan a ir a trabajar. Yo no sé por qué no se les ocurren estas ideas tan sencillas. O sea, son herramientas que pueden utilizar, ¿no? Perdóname, el Estado peruano está llenecito de estas herramientas para fastidiar. Bueno, úsenlas pues para algo positivo, claro. ¿No es cierto? Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Y hay que revisar este famoso padrón, ¿no? Si hay más gente que ha firmado la inscripción del MOVADEF, pero 5.000 profesores que están en planilla del Ministerio del Estado han firmado ese padrón. Esos 5.000 profesores tienen que estar absolutamente chequeados. No los queremos en las aulas con los niños. Esos son los profesores que están defendiendo a Ismael Guzmán. Así es. Tenemos que hacer una pausa, tenemos varios temas. Lo de Venezuela ayer se puso muy caliente, se enfrió, pero es una señal muy clara de que hay una descomposición dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que puede favorecer una caída de Maduro. Espero. Así que vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hoy 21 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más, Rosa María. Bueno, y qué fuerte la noticia que sacó Hildebrand en sus 13 el viernes, ¿no? Que por supuesto va a ser minimizada y desaparecida, ¿cierto? Pero Pilar Nores tiene una ONG, yo la he entrevistado, un trabajo muy bonito, efectivamente, cocinas mejoradas, mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre del país, pero resulta que su ONG recibía donaciones de Odebrecht. El presidente Alan García salió a defenderla diciendo que eran $30,000 nomás, poquita plata, y fueron 4 veces, en momentos muy cercanos a fechas de suscripción de contratos y adendas. O sea, era evidente que una empresa corrupta quería estar bien con el esposo del presidente, ¿no? Claro. De eso no se puede culpar al esposo del presidente. Pero yo lo único que digo es lo siguiente. Si esa ONG hubiera sido Nadine Heredia, y Nadine Heredia recibía 4 donaciones de Odebrecht para su ONG, estaría ahorita ya crucificada en la Plaza de Armas y presa. Y yo no creo que haya delito de lavado de activos en recibir dinero para una ONG. Creo que puede ser una donación porque en ese momento no se sabía efectivamente cuáles eran las calidades corruptas de la empresa Odebrecht. Pero sí, hay que decirlo, no se ve bien, ¿no es cierto?, que una empresa que tiene contratos con el Estado de ese tamaño haga donaciones para una ONG que dirige la empresa del presidente. Eso se veía bien en los 80s, pero ya cambiaron los tiempos. Claro. ¿Ya? Y se parece coima, pues, parece coima. ¿Qué podemos hacer? No estamos hablando de lavado, parece cohecho, ¿no? Yo te doy 2 conferencias internacionales, le doy un poco más de plata a tu esposa, te hago un paquete, ¿no? Entonces, claro, parece cohecho, parece. No hay, eso habría que probarlo, ¿no? Pero en realidad, al final de cuentas, no se está midiendo con la misma vara a la gente. Eso es todo lo que yo digo. Y no se mide con la misma vara a la gente desde las elecciones del año pasado. Ayer escribí sobre eso. Votaron a Julio Guzmán de carrera. Hasta ahora ni él sabe por qué, ni yo tampoco. ¿Ya? Pero después, cuando encontraron dádivas a Keiko y a PPK, ya no podían sacarlos, porque se quedan sin candidatos, se quedan sin elección. ¿No es cierto? Lo de Toledo a mí me parece clarísimo. Lo que me parece muy extraño es que el expediente no avance. No avanza por nada, avanza a paso de tortuga. ¿Ya? Y en cambio, este par que se queda... O sea, ¿cuál es la moraleja si eres expresidente? Ni te quedes en Lima.
huye. Es un mal precedente, ¿no? Huye, porque te meten preso de todas maneras, ¿ya? Y al resto le va bacán, ¿no es cierto? Ningún problema. Toledo está en Estados Unidos esperando a que prescriban sus delitos, igual que Alan García. Pues, tranquilo, ningún problema, porque además el expediente ni siquiera salió. Miren, el expediente de extradición ni siquiera salió del Perú. O sea, así de bestias, ¿ya? Y ya estamos en agosto. Y esto lo sabemos desde enero. ¿Ya? Entonces, tranquilo nomás, ¿no? Ningún problema. ¿No? Alan García, normal, no pasa nada, las donaciones son para la campaña, las donaciones son para esto, las donaciones son para la ONG, las que son ahora pecados son las donaciones de campaña, no hemos recibido, todos han recibido pues, pero todititos han recibido, no fríen, o sea, no, todos lo niegan, pero todos han recibido, y no es delito, ¿no? Lo que hemos visto el viernes está mal, como tantas cosas en el Poder Judicial, ¿no? No es el primer caso de injusticia en el Poder Judicial, por el amor de Dios, ¿ya? Pero crea un mal precedente porque lo que crea es derecho, la jurisprudencia crea derecho. ¿Te refieres a haber declarado infundado el pedido de... Claro, porque ahora la prisión Lozellana preventiva te la aplican, o sea, ni siquiera te acusan y ya estás con prisión preventiva. Así es. Y tú te presentas, ¿no? Te presentas a todas las diligencias y te dicen que tienes peligro de fuga. Y además lo más grave, a mí me parece gravísimo que no puedas dar un poder para que tus hijos puedan salir del país cuando les dé la gana, justamente porque tú no los puedes llevar. Como estás en problemas, vas a la notaría y dices, bueno, hago un poder para que mis hijos puedan salir, ver a sus primos, a sus tíos, puedan viajar, ya, pobrecitos, que no se perjudiquen por mi culpa, ¿ya? Y el fiscal dice que ese es un plan de fuga. ¿De fuga de quién? ¿De los hijos? Si los únicos que pueden salir son los hijos, y ellos no tenían impedimento de salir del país. O sea, ¿dónde está la fuga? Alan García ni siquiera vive en el Perú. Toledo no quiere volver. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Y acaso los hijos de Keiko Fujimori no salen, las hijas entran y salen con su papá cuando le da la gana? Cuando le da la gana. Bueno, la justicia está trabajando de esta forma, entonces en ese sentido pediríamos coherencia, ¿no? Mira, la justicia se representa, la diosa de la justicia, ¿no? Ajá. Se representa como una mujer con una balanza en la mano, ciega. Así es. Si ustedes entran al Poder Judicial verán que el vitral enorme, la mujer no tiene venda en los ojos. La mujer no tiene venda en los ojos. La justicia en el Perú no es ciega. La justicia en el Perú discrimina dependiendo de la cara. Y a mí eso de verdad me asusta, no por los señores Humala que sabrán defenderse, sino por todos nosotros. O sea, cualquiera mañana te inicia una investigación, se consigue un fiscal y un juez y te meten preso 18 meses por nada y después te piden perdón. Oigan, ¿cuántos casos hemos visto en los últimos años de gente presa, que después la han absuelto? Oye, el caso de la chica Pfeffer. Claro. Bracamonte Pfeffer, la hija Eva Bracamonte. 4 años presa para que la absuelvan. También con prisión preventiva de 18 meses, igualito, cuando pudo haber hecho todo el procedimiento y su amiga presa, 3 años presa. Entonces, uno llega a la conclusión de que los jueces son muy temerosos en los casos mediáticos. Y en los casos no mediáticos, uy, papito. Entonces, el asesino de 6 sale nomás, ¿no? Pero nadie lo vio. Es terrible. Entonces, cuando la justicia la dictan los medios de comunicación, o sea, nosotros, y nos convertimos en jueces, fiscales y verdugos, ¿ah? Porque sentenciamos y aplicamos la condena, entonces el país se va al diablo. Pues ese es el problema. Eso no es una democracia, eso es cualquier cosa, esos son los ajusticiamientos de Chávez, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy día tenemos el tema de la huelga de maestros, pero también estamos tratando de comunicarlos con una invitada muy especial que ha venido muchas veces al programa, la señora Fantocci, que representa a un grupo de venezolanos que están ya radicando en el Perú, a los cuales se les ha dado ciertas facilidades para trabajo. Por favor, si quieren, miren, hay una cosa que a mí me hace gracia, ¿no? La gente que se llena la boca diciendo, sí, abajo Chávez, dictadura, ¿no? Que viva la democracia y no quieren tratar bien a los venezolanos que están en Lima, ¿no? Que no son más de 10.000, por Dios. Tampoco han venido millones, ¿no? No es que la gente se muera de ganas de venir acá. Entonces, hay que tratar bien a los venezolanos que están en Lima. O sea, hay taxistas venezolanos, ahora los encuentra usted en todas partes, no solo venden arepas. Y esas personas que han salido,
Ese señor que vende arepas, el otro día había uno, era médico cirujano. Así es, ingenieros. Ingenieros, productores de televisión. Sí, Ya, sí. ya, que no van a conseguir trabajo en su Con un especialidad. nivel cultural bastante alto. Más alto que el de sus clientes, Probablemente. mucho más alto que el de sus clientes. Entonces hay que tratar a la gente con respeto. Pero lo que comentábamos, ayer, y está en todas las primeras planas hoy, ha habido una enorme tensión militar que ha acabado con 2 muertos. Un grupo de oficiales y suboficiales se ha levantado en Valencia. Es una ciudad importante en Venezuela, no está cerca a Caracas, está más cerca a Colombia, pero hay 8 detenidos y ha habido un intento de insurrección. Según la información oficial, son 20 rebeldes, pueden ser más, ¿no es cierto? Pero ya tienes ahí un foco de disidencia dentro de la oficialidad hacia abajo, porque arriba la cúpula la tiene completamente dominada Chávez. Entonces, esos brotes de disidencia pueden comenzar a multiplicarse. Y si Chávez pierde el favor de las Fuerzas Armadas, cae de todas maneras. Maduro. Perdón, Maduro Claro. es ya casi lo mismo. Sí, pues. ¿Estamos en comunicación? No, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con ella en un instante. Y también vamos a tratar de hablar con Fernando Cáceres, el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, para hablar justamente de la huelga de los maestros y de los resultados del día de hoy. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos. La provincia dominicana San Juan Bautista del Perú invita a todos los fieles católicos a conmemorar juntos los 400 años del tránsito de Santa Rosa de Lima a la casa del Padre Eterno. Este 24 de agosto a las 5 de la tarde en la Basílica del Santísimo Rosario, Convento de Santo Domingo. Te esperamos. Ocho y 32, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y vamos a conversar en este momento con Paulina Fachín, siempre le cambio el apellido, venezolana, activista, una de las personas que ha liderado la diáspora venezolana en el Perú, porque hoy la diáspora venezolana está en el mundo entero. Donde usted va, pueden encontrar a un grupo de venezolanos peleando por los derechos de su país. Yo los he visto en Australia, los he visto, ¿a dónde he ido? En el mundo entero, no les digo en Estados Unidos. Así que vamos a conversar con Paulina. Muy buenos días. Hola Rosa María, gracias por este enlace. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, ayer hubo una noticia que creo que es importante. Un grupo de oficiales venezolanos y soldados venezolanos se rebelan. El motín es acallado, pero puede ser una señal de que hay un descontento en las Fuerzas Armadas, no en las cúpulas que pueden ya estar vinculadas por razones de corrupción al régimen, sino en la parte de abajo. ¿Cómo reciben ustedes esa noticia? Bueno, este fin de semana definitivamente ha sido muy movido en Venezuela y el día de ayer efectivamente hubo una situación irregular en el fuerte Paramacay. Fue un fuerte muy importante de mi ciudad de origen, de mi ciudad natal. ¿Y por qué habla que es muy importante? Porque es muy grande y hay una reserva de armas muy importante para el país. El lanzamiento, que en palabras del capitán Juan Carlos Motepuro, que fue quien mandó un mensaje a la colectividad a través de las redes sociales, es un capitán que es disidente desde el 2014, pero que sin embargo comandó esta operación. La oposición venezolana insiste en que los militares deben actuar institucionalmente y que las armas no deben ser utilizadas contra la población. Y que la solicitud que no solamente le hizo la oposición, sino más de 7,5 millones de venezolanos el pasado 16 de julio en el plebiscito, fue un llamamiento a las Fuerzas Armadas venezolanas a que actúen apegados a la Constitución, en defensa de la Constitución, en defensa del pueblo de Venezuela y con la institucionalidad que merece el país. Lamentablemente tuvimos 2 personas asesinadas el día de ayer
entre ellas un civil que se encontraba a las afueras del fuerte Paramacay, un valenciano de un partido político de avanzada progresista, lo cual evidentemente lamentamos. La situación en relación a ello continúa siendo confusa, pues porque entre el bloqueo informativo que nosotros tenemos en Venezuela por la falta de libertad de expresión y las mentiras del gobierno, y que estos militares son disidentes, es un poco complicado saber exactamente el objetivo real de este grupo de militares y exmilitares. Ahora, yo quisiera también preguntarte, Paulina, ¿cómo están ustedes aquí en el Perú? ¿Cómo los están recibiendo? ¿Cómo se están desenvolviendo en la sociedad peruana? Hemos visto mucha gente con, no sé, médicos, ingenieros, profesores, productores de televisión, gente con profesiones, carreras, que está haciendo lo que puede por sobrevivir. ¿Cómo están ustedes recibiendo a esa gente? ¿Qué facilidades se les están dando para poder trabajar? ¿Y cómo se podría ayudar más a la migración venezolana en el Perú? Claro, lo primero que hay que decir, Rosa María, es que la gente, los venezolanos no estamos migrando, que están huyendo de una crisis humanitaria y de una crisis política y social. ¿Y por qué asevero esto? Porque en Venezuela, pues, si no te asesina la violencia de las calles, recordemos que Venezuela es el país más peligroso de la región, te asesina las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y si no te asesina ninguna de esas dos fuerzas armadas a través de la violencia, te asesina la falta de medicamentos y de alimentos. Los venezolanos están muriendo por la escasez de medicamentos y por la escasez de alimentos. Y lo digo con toda la responsabilidad. Están muriendo de desnutrición y están muriendo por falta de medicamentos. Así que es muy importante que nuestros hermanos peruanos entiendan que esta es la situación que está viviendo Venezuela. Evidentemente hemos tenido unas mejoras migratorias muy importantes de carácter humanitario que favorecen a los venezolanos entendiendo la situación tan terrible de Venezuela. Y esos beneficios migratorios van desde que a nivel legal se ha establecido que, por ejemplo, los venezolanos, que en muchos casos no tenemos pasaporte, porque como ustedes bien saben, en Venezuela hay hasta escasez de papel higiénico, mucho menos hay pasaportes, ¿no? Entonces se le está permitiendo optar a carnés de extranjería, que se llama permiso temporal de permanencia, es un carnet especial, donde puedes optar a este documento de identidad a través con la cédula de identidad, y con este documento de identidad ya entras como al sistema del Perú, tienes una estabilidad migratoria y puedes trabajar. Lo que sí viene sucediendo, que nos encantaría que pudiera mejorar, es que para que un profesional se desarrolle, valga la redundancia, como profesional, se le pide la realización de reválidas, la cual, como todos sabemos, es muy costoso en el Perú. Así sea un contador o un ingeniero, y entonces no puede ser contratado como contador e ingeniero. Y sabemos pues que hay muchos venezolanos con muchas capacidades que le pudieran brindar sus conocimientos y experiencias al Perú. Bueno, ahora, yendo a lo que está pasando en Venezuela, Paulina, siempre creemos que el régimen está por caer y no cae. Mañana hay una cita de cancilleres en Lima. ¿Qué expectativas hay de que Maduro deje el poder? Mira, este fin de semana, y voy a hacer una remembranza, ha sido un fin de semana bien complicado e importante en Venezuela. Mira, el sábado en la mañana, solo el sábado en la mañana, con la instalación de la constituyente de facto, siendo una constituyente, se destituyó a la fiscal general de la República y se le inhabilitó, solamente por ser una chavista disidente. Adicionalmente, como poder originario de facto, como dicen ellos, se nombró al defensor del pueblo, que nosotros lo conocemos como defensor del puesto, por su compromiso con el madurismo, fiscal general de la República. Entonces, imagínate, es defensor y fiscal, uno no entiende esa figura. Pero adicionalmente se autonombraron los constituyentistas de facto que van a estar constituidos por lo menos 2 años. Eso significa que en los 2 próximos años nosotros no tendríamos ningún tipo de elección y los venezolanos no se les permitiría elegir. Adicionalmente, el día sábado se suspende a Venezuela de Mercosur, una medida muy importante por la ruptura del hilo constitucional y invocando la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia 1,
lo cual ya crea un precedente para esta reunión del martes. Adicionalmente, en la noche de sábado se volvió a trasladar al señor Leopoldo López, preso político, líder venezolano, a su arresto domiciliario. Y ayer en la mañana, en un acto histórico realmente, los líderes opositores, junto con el chavismo disidente, firmamos un acuerdo de defensa de la Constitución, lo cual es muy importante en estos momentos. Así que con todos estos, situaciones ocurridas en estas pocas horas de la constituyente de facto, mañana se reúnen 15 cancilleres con el canciller peruano. Iniciativa histórica que agradecemos sumamente de la Cancillería del Perú y del gobierno del Perú, y estamos esperando que se tomen medidas importantes a que nos referimos, que se tomen decisiones tales como que entienda la comunidad internacional, entiendan estos países que cada dólar que se le da al gobierno venezolano por una u otra circunstancia no son utilizados para ayudar a la población o para servicios sociales como corresponde, sino que son para comprar armas que luego son utilizadas para reprimir y asesinar a la población. Y que la crisis humanitaria, la falta de medicamentos, la falta de comida continúa en el país. También quisiéramos que se bajaran las relaciones entre estos países solo a rango consular, dado que cómo pueden mantener relaciones diplomáticas con un gobierno de facto represor, militarista, que ya ha sido declarado como un dictador, no solamente por la oposición venezolana y por el pueblo venezolano, sino en palabras del mismo canciller Luna del día sábado. Así que tenemos muchas expectativas, pensamos que puede ser también un paso muy importante para poner ya en práctica real la Carta Democrática y hacer un llamamiento a todos los países que forman parte de la OEA. Paulina, muchísimas gracias. Creo que hay una hoja de ruta más o menos trazada. Esperemos que esta resuelva finalmente la situación de tantos venezolanos que afrontan con mucho dolor y tristeza lo que está pasando en su país. Muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte, y vamos a estar siempre atentos a la situación de Venezuela, por cierto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María. Y no quiero despedirme sin aprovechar la ocasión y el programa para invitarles mañana a todos, a los peruanos, a los venezolanos, a una concentración pacífica que vamos a realizar entre 11 de la mañana y 1 de la tarde en la Plaza San Martín, en agradecimiento y en apoyo a estos 15 cancilleres que se reúnen a tratar la crisis venezolana. Estupendo, estupendo, me parece estupenda iniciativa. 11 de la mañana en la Plaza San Martín, todos los que están interesados, pues hacer una vigilia, una espera para tener un resultado de la reunión de los cancilleres que se reúnen mañana en Lima. Muchísimas gracias a Paulina. Nosotros vamos a una pausa y rezamos con más. No se muevan, tenemos huelga de maestros, tenemos una agenda complicada. Volvemos con todo. Rosa de Lima, Rosa de América. Una rosa en el cielo. Homenaje del Perú a Santa Rosa de Lima, al conmemorarse los 400 años de su tránsito a la Casa del Padre, con la participación de los más destacados artistas peruanos, este 23 de agosto a las 7:30 de la noche en el convento de Santo Domingo de Lima. Únete a esta fiesta en honor de la primera flor de santidad de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Hola, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote RSD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con nuestras emisoras Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, y estamos en comunicación con el viceministro de Educación, con el señor Fernando Cáceres, viceministro de Gestión Institucional del Minedu. Señor viceministro, primero un panorama general del país, por favor, porque recibimos notificaciones de distintos puntos en que nos dicen que las clases no se han reiniciado, sin embargo en Lima sí. ¿Cuál es la situación actual? Rosa María, buenos días, muchas gracias por la invitación. Todavía es temprano para hacer una evaluación, pero estamos positivos de que en las regiones que están en mayor conflicto vamos a tener resultados positivos el día de hoy. Hay, como sabes, chicos que ya venían
Bueno, o sea que estamos esperando, digamos, que pasen las horas para hacer una evaluación correcta. Ahora, sabemos que esta es una huelga que tiene complejidades. En algunos lugares y en otros menos auspiciosa, pero aún es un poquito prematuro para hacer la evaluación completa, Rosa María. Ok. ¿Por qué los gobiernos regionales se declaran en rebeldía y pagan las remuneraciones de julio a los docentes que han estado en huelga? A ver, por un tema de descentralización a quien corresponde, digamos, en este caso, hacer los descuentos es a los gobiernos regionales y a las direcciones regionales, digamos que son como una especie de ministros, si se quiere, de educación de cada una de las regiones. No les corresponde, por ejemplo, a los consejos regionales que también han estado interviniendo, decir si es que la decisión del, entre comillas, ministro de Educación es la correcta o no. Es un tema como ejecutivo y legislativo en Lima, o a nivel nacional, mejor dicho. Entonces, efectivamente, lo que ha pasado es que varios gobiernos regionales se han puesto más del lado de se han puesto la camiseta de sindicalista o de huelguista en vez de la camiseta de autoridad. Pero esto, digamos, a partir de lo que se suscribió la semana pasada entre la PCM, el Minedu y los gobiernos regionales, se espera que se revierta, en el sentido de que con un plan de recuperación de clases se podría, digamos, en vez de hacer el descuento, pasar a hacer un plan de recuperación en vez de tener que aplicar esa. Pero señor viceministro, yo le digo una cosa, en un estado que es tan estricto a veces con las reglas, mandar a la Contraloría, ¿no es cierto?, hacer una auditoría de a quién se le pagó, a quién no, y sancionar con delito de malversación de fondos a aquellos que pagaron a personas que no trabajaron, sería bien útil, ¿ah? Yo no entiendo por qué no lo hacen, por qué no tienen esa fortaleza, por qué no muestran esa garra para hacerlo. Hay un elemento que a considerar, que es que desde hace pocos días está ya la Contraloría con una nueva cabeza, porque está investido además por el Poder Judicial, y ese oficio ya salió y ya la Contraloría ha iniciado las acciones de control, hasta entiendo, en 3 o 4 regiones. Eso está en marcha, Rosa María. Ah, ok. Entonces sí, porque fíjese, si se paga a personas que no trabajan, eso es malversación de fondos. Además, ¿qué incentivo tiene la persona que está recibiendo su pago para deponer la huelga? Si es que lo sigue recibiendo. Yo también quiero trabajar así, que no me paguen y no trabajo, y todos me pagan y no trabajo. Todos somos felices. Ahora, vamos al tema político, señor. Según las revelaciones del viceministro del Interior, tenemos una infiltración directa del Movadef en el magisterio. 5.000 maestros, por lo menos que están registrados, han firmado para que el Movadef se inscriba como partido político, y el Movadef es el brazo legal de Sendero Luminoso. Eso lo sabemos todos. Luego tienen ustedes que esta no es una huelga del SUTEP, esta es una huelga de otros movimientos regionales. Tenemos el movimiento PUCA, tenemos CONARE, que siempre se quiere meter, que es Sendero, y ustedes parece que hubieran perdido todo liderazgo frente a estos grupos. A ver, nosotros no podemos, Rosa María, reemplazar el trabajo de bases, y tampoco podemos nosotros sentarnos a negociar un pliego de alcance nacional con quien no tiene una representación de alcance nacional. Como decía ayer el ministro Basombrío, si es que el CONARE, si es que los de PUCA quieren, digamos, tener una representación nacional, que se la ganen al seno de su en la cancha. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer nosotros? Por ejemplo, los gobiernos regionales están en capacidad de reconocer a sindicatos de alcance regional. Entonces, desde acá una exhortación a todo aquel que quiera verse representado por otro movimiento que no sea el seno del SUTEP, de lograr una representación pero en la cancha. Pero, digamos, el Ministerio de Educación mal haría, digamos, en sentarse a discutir un pliego de alcance nacional con un sindicato que no está reconocido, por un lado, que no tiene, digamos, registro como organización sindical, y dos, que te plantea un pliego que no le corresponde discutir. Entonces, hay pues un tema, digamos, complejo, que no está del todo en la cancha del Minedu, ¿no? Claro, pero el problema es que para resolver el problema económico de los maestros, tienen que pasar por el Minedu y por el MEF, y eso queda en Lima. O sea, así de fácil. Pero lo complejo de esto, Rosa María, es que a pesar de que ellos ven satisfechas, digamos, cuando uno plantea un ingreso, digamos, del doble del que tiene, es claro que uno está planteando algo simplemente para o no conseguirlo o dejar, digamos, mal parada la otra parte. Entonces, pero si hablamos de algo realista, que en este momento podría lograrse, que es un ingreso de 2.000 como piso, en diciembre vamos a tener el piso de 2.000 para la primera escala y de 3.500 para la última. Más una serie de otros beneficios, hay que entenderlo, porque no es solamente un tema remunerativo el que hay que evaluar como parte de la
manera de poder llegar a ese tipo de números. Entonces, efectivamente se ha avanzado, pero como tú decías, como el tema no es solamente un tema reivindicatorio, sino es un tema de pugna política entre ellos, ni aun cuando uno satisfaciera una petición económica alta, en realidad el tema podría deponerse. Entonces ellos en realidad lo que tienen que hacer, acá lo que tenemos que hacer, Rosa María, es separar la paja del trigo. ¿Quién tiene realmente una reivindicación social que quiere lograr? ¿Y quién está usando al magisterio y a los gremios para fines políticos, sea la agenda de elecciones del próximo año, sea la agenda, digamos, del Movadef, etcétera? Eso es lo que hay que hacer mediante un trabajo coordinado con inteligencia, desde luego. Acá Ismael tenía una pregunta. Sí, correcto, viceministro. En el caso de los maestros, ya de terminar esta paralización, ¿van a recuperar las clases? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se va a programar eso? Ya, en el plan de recuperación tiene que ser determinado, digamos, junto con los padres, por los directores regionales, que es las personas que le decía que son como una especie de ministros de educación regionales. Estas personas tienen que establecer un plan realista, que ese plan, digamos, en Cusco, conforme pasa el tiempo, cada vez se vuelve menos realista, porque, como se imaginará, hacer que los chicos, digamos, estudien doble turno, sábado y domingo, feriado, No. digamos, matemáticamente se puede, pero, digamos, pedagógicamente digamos... No, van a tener que terminar las clases en febrero, pues, y empezar en marzo de nuevo. Pues estamos en Cusco, estamos al borde de ya incluso perder la posibilidad matemática, ¿no?, de que el año pueda no perderse. En otros lugares donde ha habido menos días de huelga el tema es más sencillo, ¿no? Ahora, señor viceministro, si efectivamente en Cusco se radicaliza la huelga y no van a clases varias semanas más, simplemente se pierde el año escolar. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos como alternativas, incluso online. Y hay antecedentes de que se ha perdido el año escolar en algunas zonas del país. Sí, ha habido antecedentes, lamentablemente. Así es. Entonces, lo que tendrían, o sea, ahí es tan sencillo como esto. Es horrible lo que le voy a decir, por supuesto, pero se pierde el año escolar y no se le paga un centavo a los maestros hasta marzo del próximo año. Si no quieren trabajar. Sí, lo que debería ocurrir, Rosa María, pero en esto hay que tener padrones actualizados, con profesores, digamos, que estén en capacidad de reemplazar a los anteriores. Es que una vez que que se descuente y se separe a profesores por no querer trabajar, uno debería poder cubrir esas plazas con profesores, digamos, gente que no necesariamente estudia educación, pero que puede llenar ese padrón. Hay una norma que incluso lo permite. Esos padrones no están actualizados y ese ejercicio no se ha hecho. Pero hacia eso tendríamos que caminar, Rosa María. Es decir, a que finalmente esos puestos puedan ser cubiertos con personas, digamos, que tengan los conocimientos, que de repente no sean maestros, pero que puedan suplir a los maestros para que los niños efectivamente puedan continuar estudiando. Y estratégicamente lo lógico no era centrar todo el problema, le digo, estratégicamente como una medida ejemplificadora en el Cusco, donde se inicia el problema y donde está la radicalización de los grupos de Puca y demás. Entonces, vas al Cusco, descuentas en el Cusco, si no descuentan los directores regionales, pues los sancionas a través de la Contraloría por malversación de fondos, se declara perdido el año escolar, se rehace el padrón, bueno, y el resto de las regiones se darán cuenta que están ustedes hablando en serio, porque parece que no hablaron en serio, ese es el problema. Sí, pero en realidad, Rosa María, con el Cusco, efectivamente, al inicio hemos querido hacer lo que tú estás diciendo, es decir, solucionar el tema del Cusco. Nos hemos sentado hasta en 3 oportunidades. Ha habido 3 mesas con viceministros incluidos en Cusco para poder solucionar, y nunca salimos del punto 1, que era la remuneración. Así es. Y el punto es que no es una huelga, en el fondo. Yo estoy seguro que hay maestros que para los cuales sí es una huelga de reivindicación de derechos laborales, pero para la dirigencia probablemente es una huelga política, aprovechando un gobierno débil, y la idea es debilitar al gobierno. Esto va más allá de las reivindicaciones laborales. Pero por supuesto, pero entonces respondan políticamente. De la autoridad nacional, que tiene debajo gente, o sea, el SUTEP CONARE y los SUTEP regionales, cuando uno dialoga con el CEN del SUTEP, multiplican por 0 la negociación y le dicen, eso no vale. Entonces, pero uno por otro lado legalmente no puede sentarse, digamos, a negociar un pliego nacional con un SUTEP regional.
Entonces, ¿qué puede hacer el Ministerio de Educación en términos de negociación? Entonces, lo que se hizo justamente fue buscar un foro diferente con los gobiernos regionales, donde no estuvieran los sindicatos, porque ninguno quiere, digamos, reconocer lo que se conversa, lo que se pueda conversar a nivel nacional o a nivel regional con el otro, y avanzar con una propuesta para aquellos maestros que efectivamente sí ven esto como una reivindicación, darles la reivindicación, Rosa María, y tratar de esta manera de separar un poco la paja del trigo. Eso es lo que hemos querido hacer con lo que se ha hecho la semana pasada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, señor viceministro, le deseo mucha suerte, porque su suerte es la suerte de los alumnos peruanos, y que el asunto efectivamente termine para bien de todos los niños del Perú que están esperando sus clases. Gracias por estar con nosotros. Esperaremos el balance que el Ministerio de Educación dé, pero esta tarde. Momento, así es, de momento en Puno ya se está hablando de que hay docentes que no están acudiendo a sus labores y sí están yendo los alumnos. Sí, claro. Y esto lo da la misma televisión del Estado. Exactamente. Vamos a tener probablemente muchos niños asistiendo al colegio sin maestro, por ahora. Cambio de tema. Cambio de tema completamente, porque mañana es la fiesta de Santo Domingo. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos interesa la fiesta de Santo Domingo? Bueno, porque estamos en una radio pastoral dominica. Y acá al ladito mío, está la iglesia de Santo Domingo. Y todo este complejo, ustedes lo conocen no como la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que ese es el nombre oficial, sino como Santo Domingo. Y se ha conocido como Santo Domingo desde los albores del virreinato. Estamos con el padre, con nuestro padre provincial, con José Salaverry, que es el hombre más importante de esta casa, y para hablar de esta fiesta y también del trabajo de los dominicos en este año de celebración, 400 años de Santa Rosa de Lima, y del trabajo de los dominicos que silenciosamente hacen en el Perú, porque mucha gente me pregunta, oye, ahora que conoces a los dominicos, ¿qué cosas hacen los dominicos? Digo, hacen muchas cosas, pero las hacen muy discretamente. Gracias por estar con nosotros y bueno, felicidades por el día de Santo Domingo, además. Bienvenido. Un saludo para todos los oyentes de nuestras emisoras dominicas y todos los que siguen este programa A Pensar Más. Programa que lleva un título muy dominicano, porque la orden es fundada por Santo Domingo para ayudar a pensar en el Evangelio, a pensar en la verdad, a pensar con un espíritu crítico sobre las diversas situaciones de la vida. Entonces, creo que nuestro carisma, celebramos la fiesta de nuestro fundador, una fiesta histórica, recordando el tránsito de nuestro padre, que fue ayer, el día 6 de agosto, pero recordando la actualidad y el compromiso que asume la orden el día de hoy, con la sociedad, con la iglesia, con Dios. Mucha gente no sabe quién fue Santo Domingo. Dice Santo Domingo, pero ¿quién fue Santo Domingo? Además del fundador de esta orden. Bueno, Rosa María, ¿quién era este hombre? Necesitamos 3 o 4 programas seguidos de Pensar Más para hablar sobre quién fue Santo Domingo. La concreción es lo básico. Pero yo creo básicamente en 3 cosas. Santo Domingo fue un hombre de Dios, un hombre de iglesia y un hombre apasionado por la humanidad. Quisiera centrar esos 3 ejes característicos de la vida de Santo Domingo. Su obra fue una obra de Dios, inspirada por Dios, una obra que transformó su vida y que transformó la vida de mucha gente. Su obra es una obra de iglesia. Los dominicos no somos una iglesia paralela. Santo Domingo se definió como un hombre in medio ecclesiae. Ahora, ¿es la primera orden que se crea? ¿La primera orden religiosa que se crea? Es en una etapa de la vida religiosa. Es una de las primeras órdenes, junto con los franciscanos, que llevan el título de mendicantes. Antes de los dominicos existió la vida religiosa, claro que sí, con los padres del desierto, los ermitaños, luego la vida monástica, pero la vida monástica era la vida de contemplación en las alturas de los montes, los monjes, ¿no?, tranquilos en el scriptorium, trabajando, rezando al estilo benedictino. Pero
San Francisco y Santo Domingo tienen la genialidad de hacer una vida apostólica y al mismo tiempo consagrada, en medio de las ciudades. ¿Por eso se llama Orden de Predicadores? Por eso se llama Orden de Predicadores, por su misión. Porque en ese momento, lo digo con cierta vergüenza y con la boca pequeña, en ese momento la predicación estaba en una situación de crisis por la falta de testimonio de los predicadores eclesiásticos, porque la predicación no era una predicación fundada, bien preparada, y por eso tanto error en la iglesia medieval en la que se desarrolla la vida de Santo Domingo y se origina la orden. Por eso orden de predicadores, como una orden que iba a predicar el Evangelio de una nueva manera y en nombre de la iglesia, porque los primeros predicadores eran como legados pontificios en nombre del Papa, hasta que se formaliza la vida de la orden de predicadores fundada por Santo Domingo en 1216. O sea que estamos celebrando 800 años, ya celebramos, pero ahora estamos celebrando la muerte de Santo Domingo, ¿no es cierto? Son mucho más años, o sea, no, menos años, perdón, ¿son cuántos años? Sí. 700 y algo. No, son casi 840 años de la muerte de Santo Domingo. Claro, porque la funda, pues, claro, más joven y vive mucho más tiempo. Hoy en día los dominicos en el Perú llegan con Francisco Pizarro, ¿no? O sea, en el primer bote, porque, como ustedes saben, Fray Vicente de Valverde era dominico. Por eso es que se le asigna este lote donde estamos, y ese es el valor histórico de donde estamos sentados en este momento. Pero desde que llegan, inician un trabajo de misiones muy grande. Hoy tenemos radios en todo el Perú, que son radios que son parte de esa misión, ¿no es cierto? De ese ir más allá de las fronteras, a buscar a las personas. Y luego, bueno, hay la parte de la Inquisición, siempre todos me preguntan, pues esos son los inquisidores, pero ya no te preocupes, ya no hacen esas cosas, que fue un encargo de la Iglesia a la Orden Dominica. Fue muy interesante cuando la Santa Sede encarga a la Orden la Inquisición. Siempre nos han pintado de blanco y negro como frailes intransigentes, intolerantes, al frente de la Inquisición, pero la Santa Sede encarga temporalmente a la orden, porque no fuimos los únicos inquisidores, encarga a la orden la dirección de la Inquisición, diciendo porque ellos saben inquirir la verdad, porque ellos van a investigar la verdad, no porque van a investigar el error, sino porque van a investigar dónde está la verdad en aquellos que presentaban doctrinas alumbradas, doctrinas confusas, etcétera, que fue en realidad la misma misión de Santo Domingo en los herejes de los inicios del siglo XIII. Santo Domingo se confunde en medio de los herejes para conocer hasta dónde tenían ellos el disfrute de la verdad. Y luego desde ahí inicia el proceso de conversión de los herejes, aprovechando esa semilla de verdad que se encontraba en estas doctrinas realmente confusas y radicalizadas del Evangelio. Y hoy, ¿cuál es la misión de los dominicos en el Perú hoy, en el Perú contemporáneo? En el Perú contemporáneo, los dominicos seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer, silenciosamente. Silenciosamente. Nuestra familia es bastante grande. En este momento regentamos 8 medios de comunicación radial que nos escuchan a través de las líneas de Sodonco. En el Perú tenemos cerca de 50 colegios, entre los colegios de hermanas y de hermanos. En el Perú hay 22 congregaciones de religiosas. Mujeres, sí. Mujeres. Muy importantes. Entonces, que llenas del espíritu dominicano y llenas de entusiasmo, trabajan por todo sitio. ¿Cuántas son las religiosas en el Perú, más o menos, dominicas? Pues estamos hablando de unas 700 mujeres religiosas que trabajan en educación y en salud, mucho en educación, y en asistencia social, muchísimo. Yo las he visto trabajar en Madre de Dios, son una maravilla.
Exactamente. Yo decía, si no fuera por ellas no habría Puerto Maldonado, pero han hecho todo ahí. ¿Y cuántos religiosos y sacerdotes Frailes hay? somos alrededor de 80. En todo el Perú. De 80 en todo el Perú. Monjas contemplativas, están distribuidas en 6 monasterios. En Santa Catalina, en Arequipa, por ejemplo. Claro, y son alrededor de 300 monjas Contemplativas, además de las 700 de vida apostólica, y muchos laicos dominicos. Por supuesto. Que Además, participan dicen que no hay vocaciones religiosas, y hay 1000 religiosas dominicas. Ahora, cuando usted dice fraile, para explicarle al público, quiere decir sacerdote o religioso. Sacerdote o religioso, Okay. Hermanos de profesión religiosa Ya. que visten el hábito de Santo Domingo, hacemos los consejos evangélicos. O sea, son 80, yo creo que ya los conozco a todos. Y su labor, yo veo que se multiplican por todas partes, porque hay este convento, hay otros más. Tienen también un centro de formación, ¿no es cierto? Tenemos una casa de formación. Los dominicos nos dedicamos a la docencia en diversas casas de estudio. También trabajamos en los seminarios formando a los nuevos sacerdotes según nuestras especialidades, ¿no? Trabajamos en colegios, tenemos centros también de atención social. Entonces nuestra labor, además de la labor sacramental propia del ministerio, pues se orienta sobre todo a la predicación en los distintos niveles de la predicación. Yo te quisiera resumir la labor de los dominicos en una alegoría que hace el padre Viquer, un recopilador de las biografías de Santo Domingo, donde explica, no sé si tú has visto, que a Santo Domingo siempre se le acompaña por un perrito, con una antorcha en sus fauces, una antorcha que es la antorcha de la predicación, la antorcha del Evangelio. El padre Viquer dice que ahí está resumida la misión de los dominicos. Los dominicos de todos los tiempos tenemos que ahuyentar el error ladrando la verdad. Tenemos que ahuyentar a los falsos pastores y tenemos que sanar con nuestra lengua. O sea, en primer lugar, nuestra predicación está fundada en la verdad, en los ámbitos en los que se desarrolle la predicación. Nuestra predicación tiene que formar conciencia crítica, a pensar más, para que podamos tener una inteligencia fortalecida y podamos descubrir cuáles son esos falsos pastores que con su demagogia, que con sus intereses, pues a veces envuelven la verdad que se debe conocer. Y finalmente nuestra predicación es terapéutica, nuestra predicación no es condenatoria, nuestra predicación es de sanación. Y por eso, como los perritos sanan lamiendo las heridas de sus amos, nosotros debemos de sanar con nuestra predicación. Y entenderán por qué trabajo aquí. Claro, porque ese es un ambiente que lo que hacen los dominicos es lo que deberían hacer los periodistas, buscar la verdad y hacerla pública y difundirla, ¿no es cierto? Explicar la verdad a todos. Y a veces eso, padre, es sumamente difícil porque la verdad no es clara y evidente y se oculta. Exactamente. Y hay que trabajar mucho para poderla encontrar. No es a veces tan clara como quisiéramos que fuera, sobre todo en las materias sociales en las que tenemos que ver todos los días acá. Pero yo quiero felicitar a todos los dominicos hoy día, a todas las religiosas. Yo sé que la fiesta es mañana en realidad, sí. Pero adelantando, sé que nos escuchan muchísimas en todo el Perú y sé de su trabajo durísimo por sacar adelante iniciativas con muy poco dinero y con muchísima necesidad. Y ahí están, trabajando y siempre sonrientes, ¿no? Sí. Siempre sonrientes. Como me dijo César González en Madre de Dios, lo que pasa es que somos una familia. Tenemos misioneros laicos también, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos misioneros laicos habrá dominicos en el Perú más o menos? No lo sé muy bien, pero los laicos es un gran apoyo. La predicación no solamente la llevamos los frailes. La predicación, Santo Domingo la quiso fundar como una predicación de una familia. Así es. Y somos familia Así me de dijeron predicadores. A mí hace poco cuando vino el padre maestro el año pasado,
Me dijeron, ¿usted es dominica? Y le dije, pero no, disculpe, no he hecho nada. No, me dijo, si puede mantener la audiencia, estaba yo hablando, en medio de la entrada de las andas de Santa Rosa, y habían cohetes, y habían cosas, y había una bulla, y habían campanas. Si usted puede mantener nuestra atención, entonces es dominica, porque puede predicar. Y después me explicó, nosotros somos una familia. Para muestra un botón sobre la labor de los laicos, Santa Rosa de Lima era laica. Claro, era laica. No era monja como muchos creen. No. Por ejemplo. Santa Catarina de Siena, que una joven consagrada en nuestra familia como laica, una joven de valentía, de talante, una joven sesuda. San Martín de Porres no era sacerdote, como alguna gente cree. Sí. Nunca lo fue. Fue de todos los frailes el más pobre. Y sin embargo fue santo. Y eso es una cosa notable de los dominicos, que son la orden que más santos ha aportado al Perú. Todos los santos, prácticamente. No, mentira, no todos, pero bastantes. La verdad que el sábado que presentaron las palabras del Papa, que dirigía al Perú en torno a su próxima visita, y que decía que el Perú tiene una gran reserva, y esa reserva son sus santos. Como una galería pasaban en mi memoria mis hermanos de hábito que constituyen esa gran reserva. Claro. Y quisiera que los dominicos y las dominicas de hoy sigamos siendo esa reserva de hombres entregados a Dios, hombres y mujeres sirviendo a los hombres, sirviendo a la humanidad, como lo hizo Santo Domingo. Así es. Pero son calladitos, no son tan visibles como mis amigos los jesuitas, ¿no? Que salen a combatir y no sé, los franciscanos también son más callados, pero están por todas partes, ¿no? Los dominicos son calladitos, ¿no? Caminan despacito, pero están en todas partes, ¿eh? Están en todo el Perú. Eso es una cosa increíble. Y sobre todo en las zonas más pobres y más alejadas del Perú, ahí están. En la Amazonía muchísimo, además. Bueno, muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros. Gracias. Yo sé que lo hemos hecho escapar y que mañana tiene varias celebraciones con las religiosas, no se preocupen, no me los voy a robar al padre mañana. y un saludo, pues por supuesto, muy cariñoso a toda la orden por este aniversario. Muchas felicidades a toda la familia dominicana, a todos los que nos escuchan. Y gracias por tenerte a ti en el programa y por toda la labor que podemos realizar juntos con los colaboradores de nuestras obras para dar a conocer la verdad de Jesucristo. Gracias. No, yo hago mi esfuercito, padre, pero no crea que me sale muy bien. Muy bien, nos vamos y mañana nos reencontramos nuevamente. Hasta mañana, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Desaparecida, ¿cierto? Pero Pilar Nores tiene una ONG, yo la he entrevistado, un trabajo muy bonito, efectivamente, cocinas mejoradas, mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre del país, pero resulta que su ONG recibía donaciones de Odebrecht. El presidente Alan García salió a defenderla diciendo que eran $30,000 nomás, poquita plata, y fueron 4 veces, en momentos muy cercanos a fechas de suscripción de contratos y adendas. O sea, era evidente que una empresa corrupta quería estar bien con el esposo del presidente, ¿no? Claro. De eso no se puede culpar al esposo del presidente. Pero yo lo único que digo es lo siguiente: si esa ONG hubiera sido Nadine Heredia y Nadine Heredia recibía 4 donaciones de Odebrecht para su ONG, estaría ahorita ya crucificada en la plaza de armas y presa. Y yo no creo que haya delito de lavado de activos en recibir dinero para una ONG. Creo que puede ser una donación porque en ese momento no se sabía efectivamente cuáles eran las calidades corruptas de la empresa Odebrecht. Pero sí, hay que decirlo, no se ve bien, ¿no es cierto?, que una empresa que tiene contratos con el Estado de ese tamaño haga donaciones para una ONG que dirige la empresa del presidente. Eso se veía bien en los 80s, pero ya cambiaron los tiempos. Claro. ¿Ya? Y se parece coima, pues, parece coima. ¿Qué podemos hacer? No estamos hablando de lavado, parece cohecho, ¿no? Yo te doy 2 conferencias internacionales, le doy un poco más de plata a tu esposa, te hago un paquete, ¿no? Entonces, claro, parece cohecho, parece. No hay, eso habría que probarlo, ¿no?
pero en realidad, al final de cuentas, no se está midiendo con la misma vara a la gente. Eso es todo lo que yo digo. Y no se mide con la misma vara a la gente desde las elecciones del año pasado. Ayer escribí sobre eso. Votaron a Julio Guzmán de carrera. Hasta ahora ni él sabe por qué, ni yo tampoco. ¿Ya? Pero después, cuando encontraron dádivas a Keiko y a PPK, ya no podían sacarlos, porque se quedan sin candidatos, se quedan sin elección. ¿No es cierto? Lo de Toledo a mí me parece clarísimo. Lo que me parece muy extraño es que el expediente no avance. No avanza por nada, avanza a paso de tortuga. ¿Ya? Y en cambio, este par que se queda... O sea, ¿cuál es la moraleja si eres expresidente? Ni te quedes en Lima. Huye. Es un mal precedente, ¿no? Huye, porque te meten preso de todas maneras, ¿ya? Y al resto le va bacán, ¿no es cierto? Ningún problema. Toledo está en Estados Unidos esperando a que prescriban sus delitos, igual que Alan García. Pues, tranquilo, ningún problema, porque además el expediente ni siquiera salió. Miren, el expediente de extradición ni siquiera salió del Perú. O sea, así de bestias, ¿ya? Y ya estamos en agosto. Y esto lo sabemos desde enero. ¿Ya? Entonces, tranquilo nomás, ¿no? Ningún problema. ¿No? Alan García, normal, no pasa nada. Las donaciones son para la campaña, las donaciones son para esto, las donaciones son para la ONG, las que son ahora pecados son las donaciones de campaña. No hemos recibido. Todos han recibido, pues. Pero todititos han recibido. No fríen, o sea... ¿no? Todos lo niegan, pero todos han recibido y no es delito, ¿no? Lo que hemos visto el viernes está mal, como tantas cosas en el Poder Judicial, ¿no? No es el primer caso de injusticia en el Poder Judicial, por el amor de Dios, ¿ya? Pero crea un mal precedente porque lo que crea es derecho, la jurisprudencia crea derecho. ¿Te refieres a haber declarado infundado el pedido de... Claro, porque de ahora la prisión Rosedano? preventiva te la aplican, o sea, ni siquiera te acusan y ya estás con prisión preventiva. Así es. Y tú te presentas, ¿no? Te presentas a todas las diligencias y te dicen que tienes peligro de fuga. Y además lo más grave, a mí me parece gravísimo que no puedas dar un poder para que tus hijos puedan salir del país cuando les dé la gana, justamente porque tú no los puedes llevar. Como estás en problemas, vas a la notaría y dices, bueno, hago un poder para que mis hijos puedan salir, ver a sus primos, a sus tíos, puedan viajar, ya, pobrecitos, que no se perjudiquen por mi culpa, ¿ya? Y el fiscal dice que ese es un plan de fuga. ¿De fuga de quién? ¿De los hijos? Si los únicos que pueden salir son los hijos. Y ellos no tenían impedimento de salir del país. O sea, ¿dónde está la fuga? Alan García ni siquiera vive en el Perú. Toledo no quiere volver. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Y acaso los hijos de Keiko Fujimori no salen, las hijas entran y salen con su papá cuando le da la gana? Cuando le da la gana. Bueno, la justicia está trabajando de esta forma, entonces en ese sentido pediríamos coherencia, ¿no? Mira, la justicia se representa, la diosa de la justicia, ¿no? Ajá. Se representa como una mujer con una balanza en la mano, ciega. Así es. Si ustedes entran al Poder Judicial verán que el vitral enorme, la mujer no tiene venda en los ojos. La mujer no tiene venda en los ojos. La justicia en el Perú no es ciega. La justicia en el Perú discrimina dependiendo de la cara. Y a mí eso de verdad me asusta, no por los señores Humala que sabrán defenderse, sino por todos nosotros. O sea, cualquiera mañana te inicia una investigación, se consigue un fiscal y un juez y te meten preso 18 meses por nada y después te piden perdón. Oigan, ¿cuántos casos hemos visto en los últimos años de gente presa, que después la han absuelto? Oye, el caso de la chica Pfeffer. Claro. Bracamonte Pfeffer, la hija de... Eva Bracamonte. 4 años presa para que la absuelvan. También con prisión preventiva de 18 meses, igualito. Cuando pudo haber hecho todo el procedimiento y su amiga presa, 3 años presa. Entonces, uno llega a la conclusión de que los jueces son muy temerosos en los casos mediáticos. Y en los casos no mediáticos, uy, papito. Entonces, el asesino de 6 sale nomás, ¿no? Pero nadie lo vio. Es terrible. Entonces, cuando la justicia la dictan los medios de comunicación, o sea, nosotros, y nos convertimos en jueces, fiscales y verdugos, ¿ah? Porque sentenciamos y aplicamos la condena, entonces el país se va al diablo. Pues ese es el problema. Eso no es una democracia, eso es cualquier cosa, esos son los ajusticiamientos de Chávez, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy día tenemos el tema de la huelga de maestros, pero también estamos tratando de comunicarlos con una invitada muy especial que ha venido muchas veces al programa, la señora Fantocchi, que representa a
un grupo de venezolanos que están ya radicando en el Perú, a los cuales se les ha dado ciertas facilidades para trabajo. Por favor, si quieren, miren, hay una cosa que a mí me hace gracia, ¿no? La gente que se llena la boca diciendo, sí, abajo Chávez, dictadura, ¿no? Que viva la democracia, y no quieren tratar bien a los venezolanos que están en Lima, ¿no? Que no son más de 10.000, por Dios. Tampoco han venido millones, ¿no? No es que la gente se muera de ganas de venir acá. Entonces, hay que tratar bien a los venezolanos que están en Lima. O sea, hay taxistas venezolanos, ahora los encuentra usted en todas partes, no solo venden arepas. Y esas personas que han salido, ese señor que vende arepas, el otro día había uno, era médico cirujano. Así es, ingenieros. Ingenieros, productores de televisión. Sí. Ya, Sí. ya, que no van a conseguir trabajo en su Con un especialidad. nivel cultural bastante alto. Más alto que el de sus clientes, Probablemente. mucho más alto que el de sus clientes. Entonces hay que tratar a la gente con respeto. Pero lo que comentábamos, ayer, y está en todas las primeras planas hoy, ha habido una enorme tensión militar que ha acabado con 2 muertos. Un grupo de oficiales y suboficiales se ha levantado en Valencia. Es una ciudad importante en Venezuela, no está cerca a Caracas, está más cerca a Colombia, pero hay 8 detenidos y ha habido un intento de insurrección. Según la información oficial, son 20 rebeldes, pueden ser más, ¿no es cierto? Pero ya tienes ahí un foco de disidencia dentro de la oficialidad hacia abajo, porque arriba la cúpula la tiene completamente dominada Chávez. Entonces, esos brotes de disidencia pueden comenzar a multiplicarse. Y si Chávez pierde el favor de las Fuerzas Armadas, cae de todas maneras. Maduro. Perdón, Maduro es ya casi lo mismo. Sí, pues. ¿Estamos en comunicación? No, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con ella en un instante. Y también vamos a tratar de hablar con Fernando Cáceres, el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, para hablar justamente de la huelga de los maestros y de los resultados del día de hoy. Vamos a la pausa y del magisterio dijera no. Ahora, hay que decir una cosa, esto no sucede en todas las regiones que nos están escuchando en este momento. O sea, sucede en 10 regiones del país, donde el CONARE ha logrado una mayor presencia. Y CONARE sí tiene infiltrados del Movadef. No quiere decir que todos sean del Movadef o del Sendero Luminoso. No, pero basta con que tú controles algunos circuitos de poder, ¿no es cierto?, para que logres obtener una ventaja. Así es. ¿No? Y lo tremendo es que a mí me parece lo que es notable es que la propia izquierda, porque SUTEP está dominado por Patria Roja, está luchando contra Sendero dentro de estas bases. Hay una lucha, la gente cree que todo es lo mismo en la izquierda. No, hay diferencias muy importantes. Patria Roja no está fuera de la democracia, al contrario, ellos escogieron la vía democrática. Sus enemigos son los del CONARE. ¿Ya? Entonces, hay que ver ahí quiénes son los que están del lado de la democracia y quiénes no. Ahora, se había establecido ya como política magisterial que ex convictos por terrorismo no entraran a las aulas. Eso es algo que hay que volver a revisar, ni siquiera puestos administrativos. Eso creo que es algo que hay que volver a... ¿Ex convictos o específicamente condenados por casos de terrorismo? Condenados, o sea, que ya cumplieron sus penas, claro. ¿no es cierto? Son ex reos. Pero ligados al terrorismo. De alguna Claro. forma. Ahora sí. Claro. No, convicto por terrorista. Claro. Que acuérdate que Abimael Guzmán y sus huestes reclutaron muchísimo en el magisterio. Entonces, una vez que termina su condena de 10, 15, 20 años, siguen manteniendo su título de maestro. Sí, pues. Y quieren regresar a la carrera magisterial. Entonces, o sea, salió una ley diciendo que no regresaban. Igual los condenados por pedofilia no pueden ir a un colegio, pues, por favor, ¿no? O sea, que estás poniendo, no sé, pues a un alcohólico a vender en una licorería, ¿no? O sea, a servir en un bar. De ninguna manera tienen que mantenerse lo más alejados posible. Entonces, estamos viendo enlaces de todo el Perú en este momento donde continúa la huelga, lamentablemente. En La Libertad tenemos a los colegios parados en Chiclayo, acá en Lima tenemos algunos colegios parados, pero sobre todo en el Cusco y Arequipa, donde está más fuerte la huelga. Y yo reitero, los niños asisten con algún adulto que los acompaña, ven que la clase está cerrada y se van, porque, miren, nadie quiere que sus hijos estén pues en un campo de batalla, ¿no? Lógico. De ninguna manera. Ahora, por el otro lado, sí es muy perjudicial, no solamente para los niños, sino para los padres, porque fíjense, para muchísimos padres de familia, en este momento, ellos se van a trabajar, y a sus hijos, ¿dónde los dejan? En el colegio, ¿no es cierto? Entonces, muchos están mandando hoy día sus hijos al colegio para que se queden ahí todo el día
y después irlos a recoger, porque los papás tienen que trabajar y ya están hartos de dejarlos solos en su casa. O sea, que el niño vaya a la escuela es un alivio en el cuidado de los hijos, para que tengas una cantidad de horas, sobre todo para la mujer, tenga una cantidad de horas para que pueda dedicarse a tener un ingreso para su hogar. Entonces, si el niño no va a la escuela, ¿quién lo cuida? ¿No? Entre los hermanitos cuidándose la casa no puede ser para siempre, ¿no? Y nadie quiere dejar a sus hijos menores, sobre todo chicos, ¿no es cierto?, en su casa. Tú tienes un hijo de 5 años que ya va a un kindergarten, a un primer grado de 6 años, no lo vas a dejar solo en la casa. ¿Y qué haces? Ya no vas a trabajar. Entonces hay un perjuicio económico enorme con esto, enorme, sobre todo en unas huelgas tan largas como estas de acá, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y el principal perjuicio que es que estos niños están perdiendo clases, sin lugar a dudas, ¿no? Que es lo más importante. Lo que yo ¿no? creo que quiere este sindicato, sobre todo el más radical, es que se pierda el año escolar. No les importa. Les importa un pepino. Quieren que se pierda el año escolar. ¿Y qué pasa si pierden más de 4 meses? Simplemente se cancela el año escolar. Claro. Cosa Que el otro día me enteré, yo pensé que nunca había pasado. Y tú sabes que en la escuela pública se ha pasado en algunos lugares del país. Se han tenido que repetir el en año. alguna zona del país, no ha sido general. No, pero en los, Claro. en los 80s o en los 70s, me parece. Bueno, yo sí fui alumno aparte de la huelga del 75, del 76. Ahí sí casi perdemos el año, ¿eh? Y no es por nada. Terminamos el año no sabiendo nada, porque creo que faltamos el 76, creo que faltamos 3 meses al colegio. Claro. Además, ustedes imaginarán, los comunicados eran en blanco y negro, televisión en blanco y negro, y siempre era así. Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, así arrancaba. Comunicado. ¿En dónde? ¿En Venezuela? No era acá. Se comunica que mañana no hay clase. ¡Yeah! Todo el mundo gritaba, ¿no? Y ahí sí era hasta por razones de seguridad, porque efectivamente la calle se ponía violenta también, ¿no? Pero sí tuvimos mucho tiempo, incluso estoy hablando de colegios privados. Los colegios privados perdimos mucho tiempo. Los públicos perdieron casi todo el año. Una huelga feroz. Ahora fíjense, ¿cuál es la discusión de fondo, no? Los maestros quieren un básico de 2.000 soles. Muy bien. El gobierno les ha dicho que sí, que en marzo del próximo año lo reciben. De hecho, lo queremos ahorita. Entonces, el gobierno ha dicho, bueno, les podemos pagar en diciembre. Estamos en agosto. Fíjense, si les hubieran descontado lo que de verdad tenían que descontarles por no haber trabajado, ya hubieran perdido tanto, Claro. ya que se les hubiera quitado las ganas de estar reclamando, ¿no es cierto? No compensaría. No compensaría Claro. ni siquiera el momento. Pero claro, no les quitan por nada el pago. Entonces ahí la huelga queda completamente desnaturalizada. Mientras no les quiten el pago, ahora, yo sí haría una cosa, si fuera la ministra, no me toca, ¿no? O el ministro del Interior. Yo llamo a la Contraloría y acción de control contra los gobiernos regionales que han pagado. Porque ese pago es ilícito. Tú no puedes pagar a una persona que no trabaja. Acción de control y procedimiento de responsabilidad penal. Porque eso es malversación de fondos. Te estás pagando a las personas que no han trabajado, has malversado los fondos públicos para adentro. Entonces, cuando ya al director regional le digan que hay cana de por medio, de repente se le quita la payasada de estar pagándole a maestros que no trabajan. Así es, claro, que Y llamen a eso le compete a los ministerios, a los gobiernos, al gobierno. O sea, el procurador del Ministerio de Educación puede pedirle a la Contraloría una acción de control sobre la Dirección Regional del Cusco. Claro. Y esa acción de control implica si le han pagado o no le han, solamente para ver el tema de las planillas de maestros. Si le han pagado a los maestros que no han trabajado, la persona que ordenó ese pago y su superior, que puede llegar hasta el director regional, incluso hasta el señor gobernador, tienen que ir a una acción de control. Y eso significa un PDR, un procedimiento de responsabilidad, donde se delimitan las responsabilidades, y si hay responsabilidades penales, se deriva a la fiscalía. Entonces ahí se nos acaba toda la gracia de la payasada, ¿no?, de pagar a gente que no trabaja. Y vamos a ver si comienzan a ir a trabajar. Yo no sé por qué no se les ocurren estas ideas tan sencillas. O sea, son herramientas que pueden utilizar, ¿no? Perdóname, el Estado peruano está llenecito de estas herramientas para fastidiar. Bueno, úsenlas pues para algo positivo, Claro. ¿no es cierto? Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Y hay que revisar este famoso padrón, ¿no? Si hay más gente que ha firmado la inscripción del MOADEF, pero 5.000 profesores que están en planilla del Ministerio del Ministerio del Estado han firmado ese padrón. Esos 5.000 profesores tienen que estar absolutamente chequeados. No los queremos en las aulas con los niños. Esos son los profesores que están defendiendo a Imael Guzmán.
Así es. Tenemos que hacer una pausa, tenemos varios temas. Lo de Venezuela ayer se puso muy caliente, se enfrió, pero es una señal muy clara de que hay una descomposición dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que puede favorecer una caída de Maduro. Espero. Así que vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y 21 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más, Rosa María. Bueno, y qué fuerte la noticia que sacó Hildebrand en sus 13 el viernes, ¿no? Que por supuesto va a ser minimizada y volvemos. La provincia dominicana San Juan Bautista del Perú invita a todos los fieles católicos a conmemorar juntos los 400 años del tránsito de Santa Rosa de Lima a la casa del Padre Eterno. Este 24 de agosto a las 5 de la tarde en la Basílica del Santísimo Rosario, Convento de Santo Domingo. Te esperamos. 8:32, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y vamos a conversar en este momento con Paulina Fachín, siempre le cambio el apellido, venezolana, activista, una de las personas que ha liderado la diáspora venezolana en el Perú, porque hoy la diáspora venezolana está en el mundo entero. Donde usted va, pueden encontrar a un grupo de venezolanos peleando por los derechos de su país. Yo los he visto en Australia, los he visto, ¿a dónde he ido? En el mundo entero, no les digo en Estados Unidos. Así que vamos a conversar con Paulina. Muy buenos días. Hola Rosa María, gracias por este enlace. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, ayer hubo una noticia que creo que es importante. Un grupo de oficiales venezolanos y soldados venezolanos se rebelan. El motín es acallado, pero puede ser una señal de que hay un descontento en las Fuerzas Armadas, no en las cúpulas que pueden ya estar vinculadas por razones de corrupción al régimen, sino en la parte de abajo. ¿Cómo reciben ustedes esa noticia? Bueno, este fin de semana definitivamente ha sido muy movido en Venezuela y el día de ayer efectivamente hubo una situación irregular en el fuerte Paramacay. Fue un fuerte muy importante de mi ciudad de origen, de mi ciudad natal. ¿Y por qué habla que es muy importante? Porque es muy grande y hay una reserva de armas muy importante para el país. El lanzamiento, que en palabras del capitán Juan Carlos Montepuro, que fue quien mandó un mensaje a la colectividad a través de las redes sociales, es un capitán que es disidente desde el 2014, pero que sin embargo comandó esta operación. La oposición venezolana insiste en que los militares deben actuar institucionalmente y que las armas no deben ser utilizadas contra la población. Y que la solicitud que no solamente le hizo la oposición, sino más de 7,5 millones de venezolanos el pasado 16 de julio en el plebiscito, fue un llamamiento a las Fuerzas Armadas venezolanas a que actúen apegados a la Constitución, en defensa de la Constitución, en defensa del pueblo de Venezuela y con la institucionalidad que merece el país. Lamentablemente tuvimos 2 personas asesinadas el día de ayer, entre ellas un civil que se encontraba a las afueras del fuerte Paramacay, un valenciano de un partido político de avanzada progresista, la cual evidentemente lamentamos. La situación en relación a ello continúa siendo confusa, pues porque entre el bloqueo informativo que nosotros tenemos en Venezuela por la falta de libertad de expresión y las mentiras del gobierno, y que estos militares son disidentes, es un poco complicado saber exactamente el objetivo real de este grupo de militares y exmilitares. Ahora,
Yo quisiera también preguntarte, Paulina, ¿cómo están ustedes aquí en el Perú? ¿Cómo los están recibiendo? ¿Cómo se están desenvolviendo en la sociedad peruana? Hemos visto mucha gente con, no sé, médicos, ingenieros, profesores, productores de televisión, gente con profesiones, carreras, que está haciendo lo que puede por sobrevivir. ¿Cómo están ustedes recibiendo a esa gente? ¿Qué facilidades se les están dando para poder trabajar? ¿Y cómo se podría ayudar más a la migración venezolana en el Perú? Claro, lo primero que hay que decir, Rosa María, es que la gente, los venezolanos no estamos migrando, que están huyendo de una crisis humanitaria Así es. y una crisis política y social. ¿Y por qué asevero esto? Porque en Venezuela, pues, si no te asesina la violencia de las calles, recordemos que Venezuela es el país más peligroso de la región, te asesina las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y si no te asesina ninguna de esas dos fuerzas armadas a través de la violencia, te asesina la falta de medicamentos y de alimentos. Los venezolanos están muriendo por la escasez de medicamentos y por la escasez de alimentos. Y lo digo con toda la responsabilidad. Están muriendo de desnutrición y están muriendo por falta de medicamentos. Así que es muy importante que nuestros hermanos peruanos entiendan que esta es la situación que está viviendo Venezuela. Evidentemente hemos tenido unas mejoras migratorias muy importantes de carácter humanitario que favorecen a los venezolanos entendiendo la situación tan terrible de Venezuela. Y esos beneficios migratorios van desde que a nivel legal se ha establecido que, por ejemplo, los venezolanos, que en muchos casos no tenemos pasaporte, porque como ustedes bien saben, en Venezuela hay hasta escasez de papel higiénico, mucho menos hay pasaportes, ¿no? Entonces se le está permitiendo optar a carnés de extranjería, que se llama permiso temporal de permanencia, un carnet especial, donde puedes optar a este documento de identidad a través con la cédula de identidad, y con ese documento de identidad ya entras como al sistema del Perú, tienes una estabilidad migratoria y puedes trabajar. Lo que sí viene sucediendo, que nos encantaría que pudiera mejorar, es que para que un profesional se desarrolle, valga la redundancia, como profesional se le pide la realización de reválidas, la cual, como todos sabemos, es muy costoso en el Perú. Así sea un contador o un ingeniero, y entonces no puede ser contratado como contador e ingeniero. Y sabemos pues que hay muchos venezolanos con muchas capacidades que le pudieran brindar sus conocimientos y experiencias al Perú. Bueno, ahora, yendo a lo que está pasando en Venezuela, Paulina, siempre creemos que el régimen está por caer y no cae. Mañana hay una cita de cancilleres en Lima. ¿Qué expectativas hay de que Maduro deje el poder? Mira, este fin de semana, y voy a hacer una remembranza, ha sido un fin de semana bien complicado e importante en Venezuela. Mira, el sábado en la mañana, solo el sábado en la mañana, con la instalación de la constituyente de facto, siendo una constituyente, se destituyó a la fiscal general de la República y se le inhabilitó, solamente por ser una chavista disidente. Adicionalmente, como poder originario de facto, como dicen ellos, se nombró al defensor del pueblo, que nosotros lo conocemos como defensor del puesto, por su compromiso con el madurismo, fiscal general de la República. Entonces, imagínate, es defensor y fiscal, uno no entiende esa figura. Pero adicionalmente se autonombraron los constituyentistas de facto que van a estar constituidos por lo menos 2 años. Eso significa que en los 2 próximos años nosotros no tendríamos ningún tipo de elección y los venezolanos no se les permitiría elegir. Adicionalmente, el día sábado se suspende a Venezuela de Mercosur, medida muy importante por la ruptura del hilo constitucional y invocando la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia 1, lo cual ya crea un precedente para esta reunión del martes. Adicionalmente, en la noche del sábado se volvió a trasladar al señor Leopoldo López, preso político, líder venezolano, a su arresto domiciliario. Y ayer en la mañana, en un acto... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Lunes 7 de agosto del año 2017. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo está Rosa María? Muy bien, bueno, con la voz un poquito cansada de un fin de semana largo. ¿Qué pensará la gente, no? Pero ya estabas mal el viernes. El viernes estaba pésima, pero gracias a unas pastillas mágicas acá que nuestra camarógrafa me dio, paliamos la alergia. Y para los que ven el programa de La República dirán, ¿qué le pasó a esta señora? Bueno, tenía los ojos rojos, que es típico de la alergia a los ácaros que tengo y que, bueno, no hay forma de sacar los ácaros del ambiente, ojalá uno pudiera, pero la verdad es que venía muy bien, venía bien el invierno. El año pasado caminaba, ¿te acuerdas? Con las cajas de Kleenex, venía bien el invierno, pero de repente, nada, un desastre. Así pasa. Y bueno, después se pasa. Humedad, pues es natural también, ¿no? Hay muchos que le tienen alergia a la humedad. Claro, yo también. Claro. O sea, si yo saliera de la cama a las 10 de la mañana, no estornudaría. Claro. Pero la vida comienza temprano. Claro, pues. pero no trabajaría. No, estaría como los maestros. Ups. No, mentira. Ahora, hoy vamos a analizar cómo está yendo esto, porque en realidad esa es una de las preocupaciones del gobierno. La orden es clara. Hoy todos regresan al colegio. Los colegios privados estaban de vacaciones, los colegios públicos también tienen un descanso vacacional por fiestas patrias. Entonces, ya terminado el descanso vacacional por fiestas patrias, todos regresan al colegio. Muy bien, pues estamos recibiendo reportes de algunos colegios, sobre todo en el sur del Perú, que por acuerdo de los padres de familia no han empezado. ¿Y cuál es el temor? ¿No es cierto? El temor es que tú mandas a un niño al colegio y te encuentras con un piquete de profesores en la puerta. Claro. Entonces, ningún papá va a mandar a sus hijos al colegio hasta que no esté completamente seguro de que su hijo está en un lugar seguro. O sea, los maestros no le van a hacer nada a sus niños, yo lo sé. Pero de todas maneras pueden haber gente de otros colegios, agitadores, etcétera. Ese yo creo que va a ser el problema más grave. Ahora, el segundo problema grave para la ministra es la política de la sanción. Es decir, se tienen que aplicar descuentos, por supuesto. Yo lo he explicado claramente. Cuando tú haces huelga, no recibes sueldo. El problema es que los gobiernos regionales, si no les pagan la planilla a los maestros, les incendian al gobierno regional. Hay una coacción permanente, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema. Es fácil decirlo desde Lima, muy difícil hacerlo cumplir en Cusco, Arequipa, etcétera. Y el otro problema es el problema del Movadef. El Movadef hoy tiene una infiltración potente dentro del magisterio. Así por lo menos lo está diciendo el ministro del Interior. Personas como Ricardo Cuenca, que es una persona especializada en el tema, señala que hay más o menos 5.000 profesores que pueden ser simpatizantes del Movadef, ¿no? De una manera clandestina o de una manera pública. Entonces estamos ante un problema que se está expandiendo, porque el tipo de movilización de Sendero Luminoso siempre entraba por gremios sindicales, marginados, con reclamos laborales. Era el pretexto, ¿no? Claro. Pero obviamente es un caldo cultivo fértil, pues, ¿no? O sea, tú llegas a un lugar donde la gente está descontenta, es evidente que esa gente descontenta va a escuchar un mensaje mucho más radical que uno que le diga, no, vamos a tratar de arreglarlo, en diciembre te pago, ¿no? Ya lo arreglamos, etcétera. Entonces, sí, no, el ministro del Interior ha sido, creo que lo hizo bastante claro, y ha dicho que ha permitido que esto crezca sin control. Por lo tanto, sí, pues efectivamente hay que tomar alguna decisión, creo yo, ya de carácter más definitiva. Acuérdate tú que cuando el Movadef quiso ser partido político, no se le permitió, por resolución del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Y el derecho a la asociación en el Perú es libre, pero otros países sí regulan el derecho a la asociación cuando esa asociación atenta contra la vida democrática del país. Entonces, por ejemplo, en Alemania, los grupos nazis los grupos negacionistas del Holocausto no están tolerados. Fíjate tú, en la misma Alemania. Y no hay una contradicción, digamos, con la libertad. No, lo que ellos dicen es, estos grupos lo que hacen es atacar la esencia misma de la libertad. O sea, se crean para destruir la democracia. Entonces, si tú te enfrentas a una amenaza a la misma democracia, entonces esa amenaza tiene que ser atacada con las reglas de la ley.
no de otra manera. Pero hay una persistencia por parte de estos grupos radicales allá en Alemania, por ejemplo, para continuar, tratar de ingresar al ámbito político. No, pero sí a la vida social. O sea, tú ves los skinheads en los estadios. O sea, sí hay una preocupación por entrar al mundo o hacerse visibles ante, por ejemplo, grupos vulnerables, ¿no? El típico grupo vulnerable es el nini, ¿no? El joven que no trabaja y no estudia, que vive en una zona marginal, que es pobre, entonces encuentra, igual que en una barra brava, encuentra una forma de canalizar su ira. Y los grupos violentistas siempre tienen un culpable al que puedes odiar. Entonces, así como los católicos tenemos a quien amar, bueno, el culpable a quien odiar es el país extranjero, es el de otra raza, y así empieza. O sea, así empezó la persecución a los judíos en Alemania. Así es. O sea, la persecución a los judíos en Alemania comienza porque ellos son los culpables, ¿no? Ellos son los culpables de nuestra actual desgracia, ¿no? Por eso la xenofobia y toda forma de racismo tiene que ser combativa muy duramente porque es también antidemocrática, es esencialmente antidemocrática. El gobierno, el ministro del Interior ha vinculado a más de 5.000 docentes con el Movadef, que han firmado un padrón para que nuevamente Movadef se inscriba como partido político. No hay forma de poner fin de pronto bueno, a mira, ya esas 5.000 firmas le dan al Ministerio del Interior son una lista, una base de datos. Sí, claro. O sea, discúlpenme, ustedes dirán qué fascista comentario, pero no, porque acá de lo que estamos hablando es de un movimiento que quiere, a través de la vía democrática, destruir la democracia. Sí, pues. Porque su pensamiento maoísta es destruir la democracia. No sirve para nada, la democracia es un invento burgués, la democracia sirve para que los grupos de poder se perpetúen en el poder, y todas las tonterías que yo a veces leo en las redes sociales y cosas que me llegan, que son en realidad bien subversiva desde el punto de vista del restablecimiento o del mantenimiento del orden democrático. Entonces la democracia no puede ser tonta, pues siempre yo digo, fíjense, la democracia no puede ser la buleada del barrio. Así es. ¿No? Al contrario, tiene que ser la más bacán del barrio. Y eso significa que se dé cuenta de quiénes son sus enemigos. Y sus enemigos, el Perú los ha vivido. Los enemigos son los militarismos, que los hemos tenido, las dictaduras, los movimientos subversivos, todas aquellas formas por las cuales alguien quiere hacerse del poder sin pasar por el voto popular y por la libertad que supone el fundamento de toda democracia, que son los derechos humanos. Entonces, si tú tienes 5.000 maestros que quieren inscribir al Movadef y todos son maestros, es claro que hay una infiltración complicadísima, ¿no es cierto?, sobre lo que está pasando en el Movadef, que exige que un trabajo de inteligencia, ¿no es cierto?, mucho más importante que se está haciendo, y exige, darse cuenta que esta huelga tiene, no para todos los profesores, pero para algunos sí, un componente político. O sea, SUTE Conare va a mantener la huelga, y lo ha dicho el fin de semana. Se esperaba que la sección más, digamos, racional, histórico realmente, y los líderes opositores, junto con el chavismo disidente, firmamos un acuerdo de defensa de la Constitución, lo cual es muy importante en estos momentos. Así que con todos estos, situaciones ocurridas en estas pocas horas de la constituyente de facto, mañana se reúnen 15 cancilleres con el canciller peruano. Iniciativa histórica que agradecemos sumamente de la Cancillería del Perú y del gobierno del Perú, y estamos esperando que se tomen medidas importantes. ¿A qué nos referimos? Que se tomen decisiones tales como que entienda la comunidad internacional, entiendan estos países que cada dólar que se le da al gobierno venezolano por una u otra circunstancia no son utilizados para ayudar a la población o para servicios sociales como corresponde, sino que son para comprar armas que luego son utilizadas para reprimir y asesinar a la población. Y que la crisis humanitaria, la falta de medicamentos, la falta de comida continúa en el país. También quisiéramos que se bajaran las relaciones entre estos países sobre el rango consular,
dado que cómo pueden mantener relaciones diplomáticas con un gobierno de facto represor, militarista, que ya ha sido declarado como un dictador, no solamente por la oposición venezolana y por el pueblo venezolano, sino en palabras del mismo canciller Luna del día sábado. Así que tenemos muchas expectativas, pensamos que puede ser también un paso muy importante para poner ya en práctica real la Carta Democrática y hacer un llamamiento a todos los países que forman parte de la OEA. Paulina, muchísimas gracias. Creo que hay una hoja de ruta más o menos trazada. Esperemos que esta resuelva finalmente la situación de tantos venezolanos que afrontan con mucho dolor y tristeza lo que está pasando en su país. Muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte, y vamos a estar siempre atentos a la situación de Venezuela, por cierto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María. Y no quiero despedirme sin aprovechar la ocasión y el programa para invitarles mañana a todos, a los peruanos, a los venezolanos, a una concentración pacífica que vamos a realizar entre 11 de la mañana y 1 de la tarde en la Plaza San Martín, en agradecimiento y en apoyo a estos 15 cancilleres que se reúnen a tratar la crisis venezolana. Estupendo, estupendo, me parece estupenda iniciativa. 11 de la mañana en la Plaza San Martín, todos los que están interesados, pues hacer una vigilia, una espera para tener un resultado de la reunión de los cancilleres que se reúnen mañana en Lima. Muchísimas gracias a Paulina. Nosotros vamos a una pausa y rezamos con más. No se muevan, tenemos huelga de maestros, tenemos una agenda complicada. Volvemos con todo. Rosa de Lima, Rosa de América. Una rosa en el cielo. Homenaje del Perú a Santa Rosa de Lima, al conmemorarse los 400 años de su tránsito a la Casa del Padre, con la participación de los más destacados artistas peruanos, este 23 de agosto a las 7:30 de la noche en el convento de Santo Domingo de Lima. Únete a esta fiesta en honor de la primera flor de santidad de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Hola, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote RSD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con nuestras emisoras Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, y estamos en comunicación con el viceministro de Educación, con el señor Fernando Cáceres, viceministro de Gestión Institucional del Minedu. Señor viceministro, primero un panorama general del país, por favor, porque recibimos notificaciones de distintos puntos en que nos dicen que las clases no se han reiniciado, sin embargo en Lima sí. ¿Cuál es la situación actual? Rosa María, buenos días, muchas gracias por la invitación. Todavía es temprano para hacer una evaluación, pero estamos positivos de que en las regiones que están en mayor conflicto vamos a tener resultados positivos el día de hoy. Hay, como sabes, clases, chicos que ya venían, que ya habían reiniciado clases el 31. Este reinicio, digamos, del 7 de agosto es solamente para aquellos que habían parado por razones de huelga, ¿no? Bueno, o sea que estamos esperando, digamos, que pasen las horas para hacer una evaluación correcta. Ahora, sabemos que esta es una huelga que tiene complejidades. En algunos lugares y en otros menos auspiciosa, pero aún es un poquito prematuro para hacer la evaluación completa, Rosa María. Ok. ¿Por qué los gobiernos regionales se declaran en rebeldía y pagan las remuneraciones de julio a los docentes que han estado en huelga? A ver, por un tema de descentralización a quien corresponde, digamos, en este caso, hacer los descuentos es a los gobiernos regionales y a las direcciones regionales, digamos que son como una especie de ministros, si se quiere, de educación de cada una de las regiones. No les corresponde, por ejemplo, a los consejos regionales que también han estado interviniendo, decir si es que la decisión del, entre comillas, ministro de Educación es la correcta o no. Es un tema como ejecutivo y legislativo en Lima, o a nivel nacional, mejor dicho. Entonces, efectivamente, lo que ha pasado es que varios gobiernos regionales se han puesto más del lado de se han puesto la camiseta de sindicalista o de huelguista en vez de la camiseta de autoridad. Pero esto, digamos, a partir de lo que se suscribió la semana pasada entre la PCM, el Minedu y los gobiernos regionales, se espera que se revierta, en el sentido de que con un plan de recuperación de clases se podría, digamos, en vez de hacer el descuento, pasar a hacer un plan de recuperación en vez de tener que aplicar esa
Pero señor viceministro, yo le digo una cosa, en un, digamos, en un estado que es tan estricto a veces con las reglas, mandar a la Contraloría, ¿no es cierto?, hacer una auditoría de a quién se le pagó, a quién no, y sancionar con delito de malversación de fondos a aquellos que pagaron a personas que no trabajaron, sería bien útil, ¿ah? Yo no entiendo por qué no lo hacen, por qué no tienen esa fortaleza, por qué no muestran esa garra para hacerlo. Hay un elemento que a considerar, que es que desde hace pocos días está ya la Contraloría con una nueva cabeza, porque está investido además por el Poder Judicial, y ese oficio ya salió y ya la Contraloría ha iniciado las acciones de control, hasta entiendo en 3 o 4 regiones. Eso está en marcha, Rosa María. Ah, ok. Entonces sí, porque fíjese, si se paga a personas que no trabajan, eso es malversación de fondos. Además, ¿qué incentivo tiene la persona que está recibiendo su pago para deponer la huelga? Si es que lo sigue Yo también quiero trabajar así, que no me paguen y no trabajo, y todos me pagan y no trabajo. Todos somos felices. Ahora, vamos al tema político, señor. Según las revelaciones del viceministro del Interior, tenemos una infiltración directa del Movadef en el magisterio. 5.000 maestros, por lo menos que están registrados, han firmado para que el Movadef se inscriba como partido político, y el Movadef es el brazo legal de Sendero Luminoso. Eso lo sabemos todos. Luego tienen ustedes que esta no es una huelga del SUTEP, esta es una huelga de otros movimientos regionales. Tenemos el movimiento PUCA, tenemos CONARE, que siempre se quiere meter, que es Sendero, y ustedes parece que hubieran perdido todo liderazgo frente a estos grupos. A ver, nosotros no podemos, Rosa María, reemplazar el trabajo de bases, y tampoco podemos nosotros sentarnos a negociar un pliego de alcance nacional con quien no tiene una representación de alcance nacional. Como decía ayer el ministro Basombrío, si es que el CONARE, si es que los de PUCA quieren, tener una representación nacional, que se la ganen al seno de su en la cancha. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer nosotros? Por ejemplo, los gobiernos regionales están en capacidad de reconocer a sindicatos de alcance regional. Entonces, desde acá una exhortación a todo aquel que quiera verse representado por otro movimiento que no sea el seno del SUTEP, de lograr una representación pero en la cancha.